La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, para que nos hables. Por favor, úsala como espada de tu Santo Espíritu que trascienda lo más profundo de nuestro ser. Bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo es Dios obrando nuestra vida. En esta serie de Esto creemos, esto es lo que vamos a estudiar ahora. Creemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, es Dios obrando nuestra vida. Por eso responderemos a la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo? Pero eso nos tomaría pues muchas semanas y seguramente varios libros se escribirían acerca de esto. Pero vamos a estudiar algunas cosas fundamentales y para no confundirnos y no irnos con la tradición, con el, no sé cómo decirlo, con la moda de este mundo que enseña cosas contrarias a la fe verdadera, incluso iglesias, incluso iglesias evangélicas y pastores y estudiosos de la Biblia que llegan a decir cosas así. Ustedes y yo vamos a la palabra del Señor y por eso hay una introducción aquí. Es un minuto más larga que las de siempre, solo un minuto más larga, sé porque las medimos, pero pongamos mucha atención. Leamos junto con Alicia, que es la que hace la voz, todos los textos que se lean. Ella nos va a decir en la mayoría, lean conmigo y leemos, pero hay unos que no nos dice, pero igual leamos con ella. Lee un poquito más rápido que lo que tradicionalmente leemos todos en público. Cuando vamos en público leemos más lento. Y entonces, pero tratemos de seguirlo, será nuestra lectura bíblica. Son algunos textos de diferentes lugares de la palabra del Señor que nos ayudan a entender algunas cosas fundamentales sobre el Espíritu Santo de Dios. Y luego vengo para que analicemos ahora un texto, una palabra de Dios por medio de Jesucristo, escrita por Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y 16, unos textos ahí en donde Jesús se refiere al Espíritu Santo y vamos a aprender algunas cosas muy importantes. Adelante con la introducción. Debemos comenzar declarando que el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en los hombres en el cumplimiento de los propósitos de la redención. Para muchas personas, no para nosotros, la controversia más importante sobre el Espíritu Santo es su personalidad. Les interesa responder la siguiente pregunta: ¿es una persona o solo una fuerza? Esto se debe seguramente a que hay grupos que opinan que el Espíritu Santo solo es una energía o fuerza divina. Cuando entendemos que el Espíritu Santo es Dios mismo obrando entre nosotros, no tenemos necesidad de más argumentos. Sin embargo, podemos decir respecto a la personalidad del Espíritu Santo lo siguiente: es una persona en tanto que se puede contristar. Leamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hablar de contristar al Espíritu es sin duda una figura literaria llamada antropopatismo, es decir, darle a Dios sentimientos humanos. Sin embargo, es una clara evidencia de que es un ser personal, es Dios relacionándose con nosotros los seres humanos y no solo una energía o fuerza impersonal. Es una persona en tanto que habla con los hombres. Leamos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es una persona en tanto que consuela e intercede. Leamos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por otro lado, la Biblia dice que podemos apagar al Espíritu Santo, y eso no significa que sea una vela. Leamos. No apaguéis al Espíritu. Así que el argumento más importante para definir la personalidad del Espíritu Santo es que la Biblia habla de él como de Dios mismo, porque ciertamente es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo como creador. Leamos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Al Espíritu Santo se le llama Dios en la Biblia. Leamos. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al Espíritu Santo se le llama Señor en la Biblia. Leamos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo ejerce los atributos de Dios según la Biblia. Leamos, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Una aclaración importante. La relación del Espíritu Santo con el ser humano no ha sido siempre la misma. Antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra y ofreciera su vida para redimirnos, el Espíritu Santo estaba sobre los hombres y podía dejarlos o volver a estar sobre ellos. Es decir, su presencia no era permanente en la vida de un ser humano. Leamos, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Sin embargo, a partir de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y justamente a partir del día del Pentecostés, esto cambió. Leamos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En Hechos 2 se nos cuenta que el Espíritu Santo se manifiesta como un viento fuerte, lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos, y llena a todos los que estaban orando y esperando como el Señor les había indicado. Ahí sucedió el milagro de la comunicación llamado diversos géneros de lenguas. Ellos hablaban en su idioma, pero todos se entendían en el suyo. A partir de este evento, el Espíritu Santo está dentro de los hombres que aceptan el Evangelio, no solamente sobre ellos, y debido a la obra redentora del Señor, su presencia es ahora permanente. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Leamos, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aquí Pablo se sabe esclavo dirigido por el Espíritu Santo. Así que tenemos que reconocer que la presencia del Espíritu Santo y su relación con nosotros ha sido diferente antes de Cristo y después de Cristo. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. No llegó por primera vez el día del Pentecostés, pues el Espíritu Santo es Dios mismo. Leamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo participa en la obra de salvación, convenciendo al hombre de pecado. Es parte de su misión. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo produce en los hombres el nuevo nacimiento. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En resumen, el Espíritu Santo es Dios y su obra en nuestra vida y en todo el universo es indispensable. Estudiemos dos pasajes en donde el Señor Jesucristo nos habla de la promesa de una nueva relación espiritual en nuestra vida. Digamos, esto creemos. El Espíritu Santo es Dios obrando en nuestra vida.
Y una larga lista, hermanos, de cosas más que podemos decir que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, que es su tarea, su función de este Dios, que es un solo Dios, le llamamos el Padre, le llamamos el Espíritu Santo, le llamamos el Hijo por diferentes maneras como le conocemos. Por ejemplo, voy a ir bien rápido para que me vayan arriba. Por ejemplo, también dice la Biblia que nos convence de pecado, nos impulsa a Cristo, nos sella para la redención, nos ayuda a orar, nos llama a un ministerio y nos capacita para cumplirlo. Nos imparte dones espirituales, nos enseña la palabra. Ahora mismo está trabajando el Espíritu Santo aquí entre nosotros para que aprendamos la palabra. Ha trabajado en mi vida, en mi estudio devocional, en los demás pastores, porque lo hacemos juntos todos. Y ha estado trabajando también en usted para darle devoción, da ganas de venir. Y todo eso lo hace Él, nos enseña la palabra, nos inviste de poder para ser testigos. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2? Los apóstoles querían saber cuándo iba a pasar todo. Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel en este tiempo? Querían saber el futuro, querían saber escatología. Querían que les dijeran, hubieran buscado algún profeta falso del día de hoy, les dice algún montón de cosas, ¿verdad? Porque el día de hoy hay algunos que creen que saben cuándo va a venir Cristo. Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, sino que recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué dice? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder y me seréis testigos, porque es Él el que nos llena de poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. De hecho, los que estamos aquí, todos estamos aquí por causa del Espíritu Santo. Es la labor del Espíritu Santo, justamente, mover nuestras vidas, estar entre nosotros. Necesitaremos muchos sermones para estudiar todo esto que acabo de decir, pero vayamos a dos pasajes solamente del Evangelio de Juan. Un pasaje está en el capítulo 14, otro pasaje está en el capítulo 16. En estos dos pasajes Jesús, nuestro Señor, habla sobre el Espíritu Santo, y creo que sería bueno aprender lo que Jesús quiso decirnos ahí de manera muy práctica. Y primera enseñanza, hermanos míos, disfrutemos la nueva y maravillosa relación espiritual. Miren, otra vez leamos Juan 14, ya se leyó en la introducción, pero léanlo conmigo ahora, versículos 15 y 17, ¿cómo dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero ahora leamos también el pasaje que sigue, ahora capítulo 16. Una vez más el Señor Jesucristo, según Juan, habla sobre el Espíritu Santo, y miren lo que dice, lean conmigo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hasta aquí déjenme poner sobre la mesa algunas cosas equivocadas que de repente pensamos sobre el Espíritu Santo. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo llegó el día del Pentecostés, que ese día llegó, pero la Biblia dice que Él ha estado en el universo siempre, porque es Dios mismo, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se acuerdan que dice así? En el Génesis, Él siempre ha estado aquí. Eso de que llegó significa que ese día inició una nueva relación con los seres humanos, que estudiaremos aquí ahora mismo precisamente. ¿De qué es lo que nos está diciendo aquí? Por eso no pierdan de vista la enseñanza en este punto. Disfrutemos la nueva y maravillosa relación espiritual. Se trata de una relación nueva que los discípulos tenemos. Ahora los cristianos tenemos esta nueva relación. Se trata de hecho de una relación que es el resultado de la obra de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. ¿Recuerdan ustedes qué hizo cuando expiró? Dice la Escritura que el velo del templo se rompió. ¿Recuerdan eso? ¿Qué representaba ese templo? La separación del lugar santo, lugar santísimo. Nadie entraba a ese lugar, solo el sumo sacerdote. Pero Jesús entró al lugar santísimo, espiritualmente hablando, y no ofreció la sangre de un cordero, ofreció su propia sangre, y entonces el velo se rompió. ¿Por qué? Ya no hace falta, ya no hay separación. Ahora podemos todos entrar, porque Jesucristo nos abrió brecha al lugar santísimo. Y por causa de esto, es que ahora ustedes y yo, a diferencia de Adán, Abraham, Moisés, David, Sansón, Saúl, tenemos una relación con Dios diferente. Él está en nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros. El texto lo dice. Miren, vamos a retrasarnos tantito al pasaje de Juan 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro Consolador. Lo voy a decir más adelante, pero déjenme decirlo ahora, y si lo repito no importa. Otro es una palabra griega que es interesante, porque en el griego hay dos palabras para otro. Hay dos palabras para otro.
Hay una palabra que significa otro de otra clase, de otra manera. O sea, traigo un billete de 1,000 y otro de 500. Es otro billete. Pero la palabra que usa aquí es como si dijera, traigo uno de 1,000 y otro de 1,000. O sea, es una palabra que significa traigo otro igual. Es lo mismo. Jesucristo está diciendo eso y usa esa palabra. Ese otro no es diferente. No es, de hecho, en español otro, significa que no es el mismo, ¿verdad? Es todo lo opuesto. Pero en griego no. En griego esa palabra significa que es alguien más, pero es igual. Que es el mismo, podríamos decir así. Se trata, dice otro, cuando no significa alguien diferente, sino otro igual. Se trata de vivir en un nivel superior. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque sigue siendo Él, el Dios eterno, pero ahora con una relación diferente. Ahora no con nosotros, sino en nosotros. El texto lo dice. Primero voy a leer todavía, después de que dice consolador, dice para siempre. ¿No era para siempre? Leímos un pasaje de la Escritura, en la introducción nos explicó eso, pero leímos un pasaje de la Escritura donde dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, y Saúl profetizó y dijo cosas, danzó y no sé qué tanto, y era malo para el baile, no sabía danzar, pero el Espíritu Santo lo agarró. Pero más adelante dice un texto también de Saúl, y dice que el Espíritu Santo lo abandonó. ¿Y se acuerdan cómo escribe David en el Salmo 51, el Salmo de contrición? Él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo nunca oraría eso al Señor, porque lo ofendería. Porque Él no va a quitar de mí jamás su Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu vive en mí. Pero David sí dijo eso, ¿por qué? Porque en esa época así era. ¿Se acuerdan Sansón, el fortachón aquel? Pelo crespo. Y resulta que lo abandona el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y estando ahí en condición de burro, porque lo tenían trabajando como burro, le habían sacado los ojos, pide a Dios perdón y pide a Dios una vez más su manifestación, y el Espíritu Santo viene sobre él, no en él. Eso no pasa ahora. Así es que la relación que tenemos con Dios ahora nosotros es extraordinariamente especial. Deberíamos disfrutarlo, debemos entenderlo y disfrutarlo. El día de hoy, este sermón, como todos los de la serie, son doctrinales. Estamos aprendiendo doctrinas, no son de exhortación. No hay mucho espacio para que yo diga, hermanos, y esto y aquello, pero la enseñanza debería ser importante para nosotros, y en base a esta enseñanza, actuar y hacer, o dejar de hacer, o cambiar en algunas cosas de nuestra vida. También le dice el Señor, que dice, les he dicho varias veces que me voy a ir y nadie me pregunta a dónde voy. Él está haciendo una táctica de maestro, ¿no? Así somos cuando enseñamos cosas, hacemos para que los alumnos pregunten. Me dice, les estoy diciendo cada rato que me voy a ir y nadie me pregunta a dónde voy. Ya sé por qué no me preguntan, porque les dio tristeza saber que me voy a ir. Y luego les dice, pero les quiero decir una cosa, conviene que yo me vaya. Fíjense que le digo a mi hijo, me voy a ir a otro país durante unos meses, no sé qué, mi hijo es chiquito, ¿no? O a mi esposa, mi vida, fíjate que tengo que ir al otro lado. Te conviene que me vaya, mi vida. No me la cree, pero Jesús está hablando es porque toda esta trama, toda esta manera de decirles Él a ellos, y luego dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, fíjese, si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando de algo que no puede pasar mientras Él esté ahí, que debe pasar cuando Él no esté ahí. Y se refiere a eso que pasó a partir del día del Pentecostés, una nueva relación del ser humano con Dios. Porque ahora el Espíritu Santo, lo dice el Señor incluso, el Espíritu Santo dice, os lo enviaré, y dice en el pasaje anterior que leímos, no solamente está con ustedes, sino en ustedes. Hermanos míos, se trata de, insisto, de una nueva relación de los discípulos y que tenemos con Dios por su Santo Espíritu. Se trata del resultado de la obra de Cristo en la cruz, por supuesto. Se trata de vivir a un nivel superior. Otro Consolador, ya dijimos, significa otro como Él. Se trata de una relación espiritual. Escuchen lo que voy a decir. Es más, lea conmigo eso. Se trata de una relación espiritual, incluso más intensa que la encarnación. Por eso dijo el Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando yo era recién convertido componíamos canciones, ahí un grupo de muchachos como hacen los jóvenes ahora acá, y un primo mío compuso una canción que me gustaba mucho, que decía que me gustaría haber sido la mujer samaritana que te dio de beber. Y lo decía, o me gustaría haber sido el niño que tomaste entre tus vasos. Y yo decía, en pensamiento, yo hasta de leproso lo hacía. Yo quisiera ser el leproso, no le hace un leproso, pero haber visto a Jesús en carne propia. Pero ahora digo, no, estoy mejor ahora. El leproso que fue sanado se fue para su casa
y no volví a ver a Jesús. Sí podía hablar con Dios, sí podía orar, por supuesto, pero no tenía esa relación que yo tengo ahora. Yo hablo con Jesús. Esta mañana hablé con Él, le pedí perdón de muchas cosas y le dije que me usara de todas maneras a pesar de la clase de sabandija que soy. Sí digo esas palabras a veces con el Señor, Él me comprende, disculpen ustedes. Y oré por mi esposa, y oré por mis hijos, y oré para que Eli y Marianita se embaracen y tengan 2 niñas pelos chinos. Y oré por mi hijo Isaac, que quiere irse a Chihuahua para estar más cerca de su hijo. Y oré por mi nieto que está ahí en casa ahorita, llegó hoy en la madrugada, ¿verdad? Ya era hoy. Y oré por ustedes, y oré por el sermón, y oré porque no me equivoque mucho ni diga muchas burradas. Le pedí al Señor, y yo sí hablo con Dios así con confianza. No sé ustedes de los que hablan así, sí, Señor, me congratulo de estar aquí en tu presencia, para que desde el punto de vista de la... No, yo sí hablo así a lo pelón, porque hasta más claro que aquí. Y de repente agarro una guitarra y le canto también. Pero hablé esta mañana, y en el camino que venía conmigo. No es que, voy a tener que esperar hasta mañana en la mañana para hablar otra vez con Él. No, aquí estoy, aquí está Él conmigo, aquí puedo hablar con Él. Es más, espérame tantito. Le dije otra cosa que quiero que pase en este culto. ¿Y usted me la cree que le dije algo? Sí, porque aquí está, porque usted también tiene la misma experiencia. Tenemos una relación íntima con Él, está en nosotros. Hermano, eso debería ser valorado extraordinariamente. Él dijo que así sería. Se trata de una relación espiritual incluso más intensa que la encarnación. Por eso dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene, dijo Él, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Porque era necesario, porque Él estaba encarnado, estaba aquí entre nosotros. Era necesario que Él ascendiera, justamente porque pagó por nosotros, se rompió el velo y ahora hay perfecta relación. Y el día del Pentecostés se inicia ese proceso en donde el Espíritu Santo está en los creyentes. Miren, una manera de verlo clarísima, porque resulta que los apóstoles vivieron en las 2 épocas. En las dos, ellos vivieron antes de la muerte de Cristo y su resurrección, y vivieron también después. Y agarremos uno, ya que nos gusta hablar de la gente y nos gusta hablar mal de la gente. Les propongo en esta ocasión, con permiso santo, hablemos de Pedro. ¿Les late? Total, no nos va a escuchar. Si usted cree que los que están en el cielo están viéndonos, pobrecitos, si nos vieran, sufrirían un reto. Imagínense que mis papás me ven desde el cielo, mis sufrimientos y demás, sería infierno el cielo para ellos, ¿verdad? No, bueno, pero no es por eso que vamos a hablar mal de Pedro. Vamos a hablar de Pedro mal por educación, me refiero a educación cristiana. ¿Cómo era Pedro antes de la resurrección del Señor Jesucristo? Es más, ¿cómo era Pedro antes del Pentecostés? Arrebatado, hablador, dice Jesús, y todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, perdónanos. ¿Qué dijo? No, hombre, todos menos yo, Señor. Yo te seguiré hasta la muerte. No, habló tipo, ¿cómo se llama? Buzz Lightyear, así habló en ese estilo. Oiga, y apenas le dijeron, ¿tú andabas con él? No, hombre, ni lo conozco. Sí, tú andabas con... No, la Biblia dice que incluso maldijo su nombre. No voy a hacer eso, pero la Biblia dice que incluso maldijo su nombre. Un cobarde, tenía miedo. Muy aplicado, sí, yo respondía a las preguntas, pero le fallaba. Pero un día le dijeron a él y a Juan, no prediquen más en ese nombre. Los metieron en la cárcel, los golpearon, le dijeron, no prediquen más. ¿Saben qué dijo el amigo? Dijo, juzgan ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres o no. Eso como quien se le dijo, discúlpenos usted, permítame discrepar. Pero si eso es un delito, voy a seguir siendo delincuente. Y siguió siendo un delincuente para el mundo de aquella época. Y cuando lo apresaron para matarlo, porque lo condenaron a muerte, le dijo el centurión que lo impactaba. Pedro impactaba a esa persona y le preguntó, esto no está en la Biblia, está en la historia. Le preguntó y le dijo, ¿cuál es su última voluntad? Pues lo vamos a matar, pero disculpe, pero ¿qué es su última? Dijo, no quiero morir como Jesús, no merezco morir como Jesús. Si me van a crucificar, crucifíqueme de otra manera porque no merezco morir como Él. Y lo crucificaron, se cree, la tradición, de cabeza, con una muerte terrible, posiblemente asfixiado por su propia sangre. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Dónde está ese otro Pedro? ¿Qué le pasó? Le pasó el Espíritu Santo, eso le pasó. Le pasó que el Espíritu Santo ahora ya no estaba con él, ahora estaba en él. Y eso es lo maravilloso. Y eso pasa con usted y conmigo también. Deberíamos, hermanos míos, entender eso. Por eso creo que esto nos guía. No lo apunté como si fuera una exhortación, porque no es un sermón de exhortación, sino un sermón doctrinal. Pero conviene que analicemos nuestra vida. ¿Qué pasará? ¿Por qué no puedo vencer esa tentación? ¿O por qué aunque me propongo no logro ciertas cosas? ¿Qué estará pasando? Algo está pasando. Algo está pasando. No estoy dándole permiso al Espíritu Santo que trabaje en mi vida. O tal vez ni siquiera está en mí.
Cuidado con eso, porque de repente en las iglesias hay inconversos y que tienen años de estar ahí. Y será una tragedia que una persona que le predicamos de Cristo en la calle y rechazó y dijo no quiero nada saber de religión y nunca vino al templo. Será una tragedia que esa persona se vaya al infierno, pero sería más tragedia que una persona que asiste al templo, que conoce la palabra, que se sabe por lo menos Juan 3:16 de memoria, y se pierda porque no dio el paso que correspondía dar de creer en el Señor con todo el ser. Porque cuando el Espíritu Santo ahora llega a nuestra vida, cuando creemos en Cristo, cuando creemos en Él, cuando le entregamos nuestra vida, y Él puede mover nuestro ser para transformarnos, para vencer circunstancias. No somos perfectos. Seguramente todos estaremos pensando, no, pues yo a lo mejor no soy cristiano porque yo sí la riego todos. Pero hay vida y hay vida. Hay vida cristiana y hay vida cristiana. Dejemos al Señor, a su Santo Espíritu que está en nosotros ahora, no sobre nosotros, y no se aleja, y no se nos va. Me decía un hermano que cometió un pecado bien grave y escandaloso, y me decía, pastor, me decía así como llorando, me decía, pastor, si el Espíritu Santo hubiera estado ahí para ayudarme. Y yo casi le pego porque me dio coraje el hermano. Es lo peor, que el Espíritu Santo estuvo ahí, se tuvo que chutar toda su porquería que hizo usted. No le dije esas palabras, pero ahorita me estoy desahogando porque es lo que debí decirle. Le dije otras palabras más teológicas y menos emocionales. Dejemos al Espíritu Santo que controle nuestra vida. ¿Cómo? Orando más, leyendo más su palabra, viniendo más a los cultos, estando más presente, teniendo disciplina espiritual cada mañana, etcétera, etcétera, escuchando música cristiana y ver menos Instagram. ¿Qué dijeron? TikTok, etc. Disfrutemos la nueva y maravillosa relación con Dios. Esta sería la exhortación aquí global. Disfrutemos la nueva y maravillosa relación espiritual con nuestro Señor. En segundo lugar, experimentemos los beneficios de la nueva y maravillosa relación espiritual, de esta nueva maravillosa relación que tenemos con Dios por su Santo Espíritu. Lean conmigo versículos 8 al 11 del capítulo 16 todavía. ¿Cómo dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Yo sé que creo que está claro, pero pienso que no para todos y no tan claramente. ¿Qué dice esto? Esto de justicia y de juicio y de porque no estoy, que no sé qué, ¿de qué habla? Déjeme explicarlo de esta manera. Se trata de la obra espiritual que nos ayuda a descubrir nuestra condición de caídos. Convencerá al mundo de pecado. Eso me da no sé qué, que tenga que convencernos. Si yo ya sabía que era pecador, usted ya sabía que era pecador, hermano, hasta que se convirtió, supo. Porque hay gente que sí no sabe. Le predicas de Cristo y le dices el plan de salvación. Dios tiene un plan para nosotros, que tengamos vida eterna, pero los hombres somos pecadores. Hay gente que dice, no, yo no. ¿Cómo que no? No, yo no he robado a nadie, nunca he matado a nadie. No, soy una persona honesta. Todo lo que tengo me lo he ganado. Hay gente así, ¿verdad? Y salen con su yo-yo. ¿No es cierto? Yo esto, yo lo otro. Son los peores. Ay, disculpe si alguien se siente aludido. Porque además de pecadores brutos, o sea, no sabe. Es como los que decía Sócrates, ¿no? Que en el mundo hay gente que no sabe que no sabe. Él decía que él sí sabía que no sabía, pero que había gente que no sabía que no sabía. O sea, esos son los peores, porque hay los que no saben que sí saben, decía él. Y dice él que debían haber los que sí sabían que sabían, pero que no conocía a ninguno. Pero los peores de todos son los que no saben y para colmo, no lo saben. Ya se hizo bolas usted del cerebro así. Pero esos son los peores, que se creen que no son pecadores y sí lo son. Vino a convencernos esa es la labor del Espíritu Santo. Es el que toca y quiere convencer al ser humano para que acepte a Cristo. Y usted dice, no, la Biblia dice que Cristo está tocando la puerta. Pues son el mismo Dios. No, estamos de acuerdo, pero es la tarea del Espíritu Santo convencer al ser humano de pecado. Los críticos de Martín Lutero, el gran reformador, los críticos de la iglesia dominante de aquella época escribieron cosas en contra de él, decían que estaba enfermo. El día de hoy dicen que estaba paranoico, porque tenía una gran conciencia de pecado.
El amigo estaba muy consciente de que era pecador. De hecho, toda su vida había sido así de consciente. Un día se le murió un amigo y andaban de parranda. Y el amigo se murió porque se cayeron en un hoyo y el amigo se enterró una espada. Usaban espada en esa época y el hombre muere y Martín Lutero queda impactado y dice, ¿y si yo me hubiera muerto? Me voy a ir al purgatorio, al infierno. Y no dormía por las noches. Y por eso un día iba caminando por el campo y cayó un rayo. En aquella época la gente moría de rayos muy fácilmente. ¿Sabía usted eso? Era una muerte muy común. Y resulta que cayó un rayo y él hizo una oración breve de esas espontáneas. Virgen Santa, si me salvas me hago monje. Y no se murió y se hizo monje. Ese fue su llamamiento. Imagínense en el seminario. Y yo estoy aquí en el seminario porque cayó un rayo. O sea, que yo diga eso, me regresan, no me aceptan. Me piden que busque otra manera. Pero él lo aceptaron y se hizo monje. Se hizo monje. Y tenía dolor y no podía dormir, se confesaba de todo, de cualquier pensamiento, de cualquier ocasión. Un día el abad del monasterio le dijo a Martín Lutero, salte de aquí, lárgate del monasterio, ve y emborráchate, di palabrotas. Le dijo otras cosas que debiera hacer, que no voy a decir. Haz todo eso y entonces sí regresas a confesarte porque ya me tienes harto, eres un santo, no sé qué, te vamos a perdonar. Porque sí estaba loco, ¿no? Dicen algunos, estaba paranoico. No, nomás tenía razón. Nomás era más consciente que otros de la realidad. ¿Cuál realidad? Somos pecadores. Y la única cosa que tenía era que era más consciente, era más sincero consigo mismo y se sabía terrible pecador. Y si usted dice, pero para ponerse así nervioso, sí, pasar la eternidad en el infierno, sí es como para ponerse nervioso, ¿no? ¿No está de acuerdo conmigo en eso? Que una persona ande ahí así como que bien tranquilo. Ah, sí, hay algunos que les predicas de Cristo y dicen, no, pastor, no voy a creer porque en el cielo no va a estar ninguno de mis amigos, yo voy a ir al infierno con mis amigos. Ja, 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 muy sonriente. Es pecador igual que Martín Lutero, pero es un insolente, inconsciente de la terrible tragedia. Martín Lutero tenía, yo quisiera tener esa, ¿cómo dije? Sí, conciencia de pecado, pero ¿cómo dicen que era? Que estaba enfermo de paranoico. Me gusta esa paranoia. También yo me hacía muy pecador, también lo acepto. Ahora, se le quitó cuando se entregó a Cristo. Ahora tenía la gracia de Dios. Fue leyendo Romanos, dando la clase de exégesis de Romanos en el seminario donde él trabajaba, que se topó con Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y le añadió ahí sola. Y ahí es donde experimenta al Señor Jesucristo. Sin embargo, siguió él reconociendo que era pecador y seguía teniendo momentos de oración muy intensos y muy largos. Tal vez por eso no se le declaró a Catalina Bómbora, una joven, una ex monja, muy joven para él y muy guapa. Pues no se le declaraba, fue ella la que se le declaró a él. Le pasó lo mismito que a mí. También mi esposa, más joven y también muy guapa. Y tal vez por eso, porque no se sentía digno, lo que usted quiera, saben la historia esa. Hermanos míos, que eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tú te sientes acá campeón. Es más, creo que en algunas iglesias hasta trabajan en contra del Espíritu Santo. Porque hay iglesias donde vas a que te acaricien y tú eres un campeón y tú tienes todo. Decláralo porque tienes el poder, porque Dios te ha empoderado, porque Dios te dio sus riquezas. ¿No es cierto que hay iglesias que te dicen todo eso? Y no te dicen que el pecado destruye todo eso. No, porque no, pastor, esto no lo digan, no. Nomás hay que decir lo bonito, porque hay gente que no quiere que se le vaya. Oren por los pastores de la red y oren por mí, que no caigamos en esa tentación de comenzar a predicar humanismo y comenzar a predicar triunfalismo, como si la palabra de Dios no fuera lo que es espada de dos filos. La palabra de Dios es espada corta. La palabra de Dios es una patada de mula en el rostro de las ideologías del momento. La palabra de Dios es un golpe en la nariz al ateísmo, al legalismo, a la religiosidad, porque la palabra de Dios dice cosas tremendas. Hasta le dice a los religiosos, no andes de hipócrita orando en las esquinas, ora en secreto en tu casa. ¿Dice eso o no? Está un religioso por aquí, pues se ofende. Entonces ese texto ya no hay que leerlo, hermano. No va a ser el hermano, y además diezma mucho el hermano, borren ese texto de aquí, no va a hacer que se enoje. No. La palabra de Dios golpea el corazón de los seres humanos, pero también nos da esperanza y aliento y fortaleza y nos ofrece felicidad. Pero pasa por el Calvario su mensaje y pasa por el recuerdo del infierno. Juan 3:16, el resumen del Evangelio. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Qué bendición! Comenzamos con lo bonito. Amó Dios al mundo. Amén. Gloria a Dios. Hay que predicar eso. Pero luego dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, y dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, espéreme, ahí está el gancho al hígado, para que todo aquel que declare, dice así, para que todo aquel que diezme, dice así,
para que todo aquel que tenga una religión determinada, para que todo aquel que cree. ¿En quién? En el universo, que es las fuerzas, para que todo aquel que cree en el Feng Shui, para que todo aquel que cree en la energía, para que todo aquel que cree en la física cuántica, para que todo aquel que, ¿qué dice, hermanos? En Él. Es un desafío bárbaro. Ese en Él está diciendo, no es Buda, no es Guadalupe, no es San Gilberto Virgen y Mártir, no es... ¿Sí está claro eso? Es grave, es más, decirlo yo hasta es peligroso aquí. Pero eso es lo que dice el texto, para que todo aquel que en Él, no hay ningún otro, es exclusivo, es un desafío. Y luego dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda. ¿De qué está hablando de no se pierda? Infierno, de la perdición, mas tenga vida eterna. Sí llegamos a la vida eterna, pero pasamos por un desafío. ¿Está claro? El evangelio es desafiante y hay tentación de los pastores de repente de dejar de predicar eso. ¿Sabe quién hace eso en nosotros para predicar? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a entender, a convencer al mundo de pecado, dice el texto. Se trata de una obra del Señor que nos ayuda a entender dónde estamos caídos. Se trata de la experiencia de redención eterna. Consumado es, dijo Jesús. He ahí la justicia. Cuando Jesús dice de justicia, convencer al mundo de pecado, pero también de justicia, de eso habla. La justicia de Dios la aplicó en Cristo. Cuando Dios hace justicia en nosotros, por medio de la fe, es por gracia, por medio de la fe. Cuando Él hace justicia en nosotros, significa que en Cristo Jesús ejerció su juicio. No sé cómo decirlo, pero me gusta mucho ese canto que dice, en una parte dice, como flor pisoteada. ¿Se acuerdan cómo dice? Como flor que alguien pisoteó. Hay un teólogo que escribe una frase muy fuerte que dice que Jesús te ama tanto que aplastó a su propio Hijo con todo su poder para salvarte. Sé que se oye muy fuerte esa frase, pero es absolutamente realidad. Eso es lo que dice Cristo aquí, que el Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia. Nos ayuda a entender que fuimos salvados por un acto de justicia impresionantemente grande. Tomó a su Hijo y lo despedazó como espectáculo del mundo para que tú y yo seamos salvos. Eso es justicia de Él y el Espíritu Santo nos convence de eso. Y dice también de juicio. Se trata de la victoria de la fe, la destrucción del mal que nos tenía esclavos. Porque así como nos dio justicia a nosotros, también destruyó aquello que nos tenía esclavizados. Destruyó el mal. Y se trata del milagro del discipulado espiritual, porque el texto también dice que Él es el que nos enseña estas cosas, que Él es el que nos guía, que Él es lo dicen en pasajes que ya leímos, que Él nos viene a enseñar su palabra. Hermanos míos, experimentemos día a día los beneficios de su presencia espiritual real, permanente y poderosa en nuestra vida. Por eso se le llama al pecado imperdonable blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el encargado de hacer eso, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, de ayudarnos a entender cuál es el camino. Y cuando un ser humano lo rechaza, es imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Porque esa es la única manera de encontrar perdón. Cuidado, sé que hay gente por ahí que sigue enseñando un concepto equivocado del pecado imperdonable. Algunos creen que el pecado imperdonable es hablar cosas en contra de una verdad o algo. Por ejemplo, que está predicando a alguien y que alguien diga, ese está predicando, no es cierto, no es sincero, ese predicador es falso. Y piensan que si no era falso, que si era verdadero predicador, ya se condenó. No, Señor, eso Dios lo perdona. El Señor Jesucristo, cuando dijo del pecado imperdonable, dijo, la blasfemia contra el Hijo, o sea, contra Él, ¿será perdonada? La única que no será perdonada es la contra el Espíritu. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Que hablemos mal del Espíritu? ¿Creen que significa eso? Porque ellos decían que Jesús echaba fuera demonios por causa del poder de Satanás. Y algunos piensan que eso es el pecado imperdonable. Decir que algo que es de Dios es del diablo. Decir eso no lo puede perdonar el Señor. Ellos, los fariseos, de hecho, no hablaron mal del Espíritu, ni lo pronunciaron. Hablaron mal de Jesús. Dijeron que Jesús hacía eso por el poder de Belcebú. Hablaron mal de Él. Y Jesús dijo que la blasfemia contra Él será perdonada. Es que no está refiriendo a lo que los fariseos dijeron. Se está refiriendo a lo que estaba pasando en el corazón de los fariseos. ¿Qué estaba pasando en el corazón de los fariseos? Que ellos sabían que Jesús era el verdadero Mesías. Lo sabían. Eran conscientes. Y sin embargo, en forma voluntaria,
consciente e irreversiblemente decidieron rechazarlo. No cualquier persona que no acepta a Cristo cometió el pecado imperdonable. No, hay personas que no aceptan a Cristo porque no lo han entendido, porque no saben de qué se trata, porque Él no está explicando, porque creen que lo que le estás enseñando es una religión en lugar de una relación con una persona. Pero cuando una persona lo entiende cabalmente todo, lo entiende y sabe cómo está la cosa, y a pesar de eso lo rechaza, eso es imperdonable. De hecho, pienso yo que cometen más el pecado imperdonable los religiosos que los no religiosos. Porque yo veo los líderes religiosos. O sea, me acaba de llegar, ahorita que estaba ahí en la oficina, me llegó una noticia donde está un gran líder de una religión muy numerosa en el mundo y está ahí reunido con todas las religiones. Ahí hay diferentes religiones, unos budistas y se ve que son musulmanes, de todos, y están ahí reunidos y diciendo que son una gran hermandad y que somos hermanos. Ahí es donde se comete el pecado imperdonable, en el nivel en donde las personas sí conocen, sí saben. Yo he tenido dos experiencias con dos personas que pienso que cometieron el pecado imperdonable delante de mí. Una de ellas les he contado de una persona que practicaba la brujería y está a punto de morir, y su nieta me pide que vaya a orar por ella. Voy a orar por ella. No habla, no abre los ojos, no se mueve, tiene días así, pero la nieta estaba muy preocupada. Por favor, predíquele a mi tía. Abuela, yo le tomo de la mano y le empiezo a decir, Señora, y como yo sabía que practicaba, le digo, hable con el Señor, pídale perdón al Señor Jesucristo. Y de pronto la mujer que no hablaba ni abría los ojos, abre los ojos, me ve así, con unos ojos muy feos, de veras, hacía ruidos con su boca, y mi mano que la tenía agarrada me hacía así. Yo dije, ay Dios, hasta casi olía a azufre, dije yo. Yo dije, esta es una decisión así, no me moleste, que en contra de eso. Y un joven muy religioso de la religión popular, muy lindo, me caía muy bien, me parecía una persona muy honesta. No dudo que debe haber triunfado en la vida y ahora ser un adulto muy exitoso como empresario, lo que sea. Él estaba muy interesado en el evangelio y quería convencernos a los jóvenes de la iglesia donde yo pastoreaba que estábamos equivocados. Y yo hablé con él y le expliqué todo, y llegamos a la conclusión de que él dijo, bueno, sí tiene razón, porque le leí de su propia Biblia. Llevaba su propia Biblia porque nos quedamos de ver, y le leí su propia Biblia y le enseñé, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo. Y le dije todo lo que se tiene que decir a una persona. Y dijo, bueno, sí está bien, pero pues yo no puedo. No, espérame, ¿cómo que no puede? No, ¿usted está de acuerdo que solo en Cristo? Sí, está claro. ¿Que solo es por su gracia? Sí. ¿Por qué no lo va a aceptar? No, es que, pues no, yo tengo compromisos sociales y familiares. No puedo. Oiga, espérese, piénselo bien. No, así me voy a quedar. Gracias. Sí, ya le entendí, pero sí me voy a quedar. Yo dije, este amigo voluntariamente va, ¿sí me explico? Ojalá que cuando venga Cristo me encuentre junto con Él, porque si uno es tomado y otro dejado, yo me voy como quiera. Pero juntarme con los santos como ustedes, a lo mejor me quedo. Eso es una herejía, esa no es de doctrina santa. Estoy jugando nada más. Hermanos míos, por eso se le llama blasfemia del Espíritu Santo a la blasfemia del Espíritu Santo, porque es un rechazo de su obra en nosotros. No permita, usted y yo no lo vamos a cometer. Si usted cree en Cristo, si usted cuando comete pecado se siente mal, si usted le gusta estudiar la palabra, le gusta venir a la iglesia, usted no ha cometido ni cometerá jamás la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se vaya nervioso de aquí, por favor, porque no vino a eso, ¿de acuerdo? Usted y yo hemos creído en Jesucristo. Solo cometen este pecado aquellas personas que no han nacido de nuevo, y al estar frente a la realidad la rechazan en una forma voluntaria y consciente. Pero se trata entonces, hermanos míos, de experimentar los beneficios de la presencia espiritual real, permanente y poderosa en nuestra vida de Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo. Y por último, tenemos un desafío, y para eso vamos a leer los versículos 12 a 15. Una vez más, como dice, hermanos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué interesante que el Señor, hermanos, nos dice que en su encarnación Él no completó la tarea. O sea, no la ha discipulado. Si a alguno le parece muchos años de discipulado, un curso de discipulado de 3 años y medio, que posiblemente fue lo que tuvo el Señor con sus discípulos, o tal vez 5 años y medio, según las cuentas hay diferentes posibilidades. Pero si a alguno le parece muy largo un discipulado como el de venir y ver de año y medio, pues aquí fueron 3 años y medio, y según Jesús no se acabó, que sigue. Según Él, el curso de discipulado, las cosas que quieren enseñarle a sus discípulos no ha acabado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, Señor? Pues el Espíritu Santo va a hacer ese trabajo.
¿A qué se refiere eso? Creo que varias posibilidades, no tenemos que escoger, todas juntas son. Se trata de las cosas que sus discípulos entendieron después de ver su resurrección. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos había cosas que no entendían? Les dijo el Señor, subamos pues a Jerusalén, voy a ser apresado por los sacerdotes y los ancianos de Israel, me van a golpear, les iba diciendo cosas, finalmente les dijo, me van a crucificar y voy a morir. Ellos decían, seguramente es un metafórico. Pedro, Juan, seguramente algo quiere decir, pero no sabemos qué, pero ya ves cómo habla el Señor con metáforas. No sabían que iba a morir, por eso cuando fueron a apresarlo, Pedro hasta sacó una espada, que debió ser como un tipo machete, y le mochó la oreja a Malco, el primer torero de la historia, dicen por ahí, ¿verdad? Y le mochó una oreja, porque no sabían, no entendían lo que estaba pasando. Por eso le negó Pedro mismo, y resulta que después aparece en la Biblia, cada rato dice, y entendieron. ¿Se acuerdan? ¿Han leído eso? Y entonces entendieron lo que les había dicho en el libro de los Hechos, en los Evangelios, en los capítulos finales. Y entonces entendieron cuando les dijo que no sé qué. Sí, resulta que los discípulos recibieron educación, discipulado del Espíritu Santo directamente a través de aquellas experiencias. También se trata de la palabra que les inspiró a escribir en el Nuevo Testamento. Ellos recibieron inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que guía. Justamente es el Espíritu Santo el que guía a los seres humanos a hacer las cosas, y escribir la Biblia fue obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama en la armadura de Dios? No es del cristiano, es de Dios. En la armadura de Dios, ¿cómo se le llama a lo que tiene que ver con la palabra? Porque está el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, los zapatos del apresto del evangelio de la paz. ¿Y cómo se le llama a la espada? La palabra es la espada del Espíritu. Y la espada que es y la palabra que es la espada del Espíritu. Es decir, esta palabra, el Espíritu Santo la usa para darnos de espadazos de fe, de amor, de bendición, trasciende lo profundo de nuestra vida. Así que se puede tratar de eso. Cuando Jesús dice que el Espíritu vendrá y les enseñará más cosas, se trata de eso. Y se trata de todo lo que sigue enseñándonos a todos nosotros cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando nos reunimos como cristianos. Ahora mismo, hermanos, el Espíritu Santo está haciendo trabajo en nosotros. Nos trajo, a mí me dio palabra allí cuando estaba yo a solas, me hizo volverme loco con los pasajes, y leía esto y aquel otro y diferentes cosas. Aprendí mucho con preparar este sermón, cuando me reuní con los pastores de la red y cada uno decía una enseñanza y otra. Era el Espíritu Santo hablándonos, y ahora mismo aquí reunidos hemos cantado cosas que hablaron del Espíritu Santo, porque los hermanos de alabanza escogen los cantos adecuados para el sermón. Y ahora mismo espero yo que el Espíritu Santo esté dando de espadazos por todas partes y entrando a nuestro corazón de todos nosotros para bendecirnos, porque eso es lo que suele hacer. Ahora bien, lean conmigo esto que sigue, hermanos, por favor. Se trata de la riqueza de nuestra teología, de nuestras enseñanzas, principios y valores. Hermanos míos, son muy importantes, son herencia espiritual. Es el Espíritu Santo el que hizo esto. La doctrina de Dios, además de que está en la Biblia, se ha desarrollado la teología a través de la historia, porque los diferentes pensadores, pastores, teólogos del pasado fueron desarrollando ideas y estableciendo una cultura espiritual y una doctrina. Y eso es muy importante. No es lo mismo un libro de un teólogo que la Biblia, no, para nada. Pero esa teología, esos libros, esas enseñanzas que damos en nuestra iglesia, por ejemplo, son un tesoro. Son las que nos ayudan. No entenderíamos la Biblia el día de hoy si no fuera por esos libros de los escritores del segundo siglo, del tercer siglo, porque ellos estaban más cercanos a los apóstoles, estaban más cercanos a ellos y nos la explicaron mejor que lo podríamos hacer nosotros si tuviéramos un salto desde allá hasta acá. ¿Sí me explico? Esos documentos cercanos nos ayudan, y eso es un tesoro. ¿Y eso quién lo hizo? El Espíritu Santo, obrando en las personas, haciendo que algunas personas tengan pensamientos elocuentes y nos los digan, los escriban. Es fantástico leer la historia. Me gusta la historia, igual que el hermano Eli. Creo que le heredé. No fue al revés, ¿verdad? Sí, le heredé yo de aquí para allá. Nos gusta la historia, me gusta leer la historia de otras personas y de cómo descubrieron cosas. Leí para leer lo del Espíritu Santo, para aprender del Espíritu Santo. Leí un libro muy grueso acerca del Espíritu Santo, y el hermano comienza diciendo, tuve contacto con el Espíritu Santo desde muy niño porque asistí a una iglesia pentecostés. Dice, pero me quedaba claro que el Espíritu Santo era gritos y ruidos y caídas y cosas esas, porque eso me decían que era el Espíritu. Dice, y cuando fui a la universidad y estudié estas cosas, fui confrontado con que el Espíritu Santo era más que eso.
Era más que emoción, era más que saltos y no sé qué. Y él ya habla de cosas que aprendió. Entiendo yo que cuando está escribiendo ese libro ya no tiene la teología que tenía, pero leer eso no me fue bendición tanto lo que escribió. La verdad es que lo que escribió era muy sencillo, yo ya lo sabía, digámoslo así. Pero su testimonio es lo que me ilustró, me hizo aprender cosas. El que él escribiera eso es un tesoro. Eso es un tesoro, los pensamientos de otros en torno a la Biblia que nos dan riqueza. Y además, lean conmigo lo que sigue, por favor. La Biblia es un libro guardado en un librero, a menos que la abramos, la escuchemos, la leamos, la estudiemos, la memoricemos, la meditemos, la apliquemos a nuestra vida y la compartamos. Hay un teólogo que me gusta mucho que se llama Carlos Barth. Ese teólogo es amado por algunos y no tanto por otros. Y eso de no tanto me refiero para no decirlo feo. Mi maestro de teología, mi maestro de doctrina cristiana en el seminario nos decía que Carlos Barth y otros eran los neortodoxos y que para él eran herejes. Él de hecho nos ponía así el pensamiento evangélico, el correcto, el que él tenía, el pensamiento no ortodoxo, el pensamiento no sé qué y no sé cuál, así, y todos estos eran malos y ese era bueno. Les he contado que un día me hizo defender el pensamiento de los no ortodoxos y lo hice muy bien, tanto que el maestro me dijo, oiga, por poco me convence, pero debería defender así el pensamiento evangélico. Yo soy evangélico y por supuesto que creo eso, pero entre otras cosas que Carlos Barth pensaba, hay una muy particular que algunos le critican y que yo se la alabo. ¿Saben qué dice él? Pues no se ofendan, no me avienten piedras hasta que termine la explicación. Él dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Todavía no me apedren de todas maneras. Yo sí creo en la inspiración plenaria de la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero guardada ahí en el librero de una casa no es nada para la familia. Estoy hablando claro, no es nada para la familia. Es libro, es piel, tiene su costo, plástico, papel. Si le prendemos fuego se quema, ¿cierto o no es cierto? Hay gente que quema Biblias, se quema, no se defiende a sí misma, no sale la Biblia, y la persona no la puede quemar. No, sí se quema, han quemado, hay quien ha quemado cientos de miles de Biblias. En Rusia, en Cuba, hubo quemas de Biblias en cierta época y se quemaron todas, y sí ardieron, y sí desaparecieron, y sí los cristianos de esos lugares no tenían Biblia durante algunos años. Así es que Dios no me molesta decir que este libro contiene la palabra de Dios y que su Santo Espíritu, que es su espada, la palabra es su espada, la hace palabra para mí en mi vivencia diaria. No me critiquen, yo creo en la Biblia, por supuesto la defiendo, creo que es palabra, contiene la palabra de Dios, así decimos en nuestra declaración de fe, la palabra de Dios, ¿qué decimos? Contenida en este libro. Claro, yo inventé esa declaración. Lo que quiero decir es que llega a ser la palabra de Dios en mi vida, cuando, no que no sea lo que inspiró, sí es, pero si está solo escrito ahí, no es nada para ti, perdóname, no es nada para ti, nada. Pero cuando la oyes, lees, estudias, meditas, memorizas y aplicas a tu vida, entonces palabra de Dios en tu vida y te transforma y te bendice y te hace mejor persona. Y creo que eso es lo que el hermano quería decir. El hermano era ortodoxo. Eso significa tradicional en sus principios, pero se le llama neortodoxo porque dijo algunas cosas así como significativas especiales, pero sin embargo yo pienso que tenía razón en eso y así lo enseño yo a ustedes. Por supuesto usted puede de cualquier manera con su propia decisión creer lo que quiera, pero la palabra de Dios llega a ser en nosotros porque el Santo Espíritu nos la interpreta, nos la enseña. Si no, es un libro ahí en el. Hay gente que dice que sí, yo tengo la palabra de Dios. No tienes la palabra de Dios, tienes un libro en la biblioteca. Es lo que tienes, no la lees. No tienes la palabra de Dios, tienes un libro en tu biblioteca. Tienes la palabra de Dios quien la lee, quien la abre todos los días, quien la estudia, quien la memoriza, quien la medita, quien la aplica a su vida, quien vive por ella, ese tiene la palabra de Dios. Y pudiera ser que ni siquiera tiene un libro, porque hubo gente tanto en Rusia como en Cuba, en la época en la que no se permitían las Biblias, que se sabía todo el Evangelio de Juan de memoria. Había un hermano, un ancianito que murió sabiéndose todo el Nuevo Testamento de memoria, créanlo. Y era famoso en el mundo cristiano. No tenía Biblia, pero sí tenía la palabra de Dios. ¿Captan la diferencia? Entonces tengamos cuidado. Y es el Espíritu Santo el encargado de guiarnos a estudiar esa palabra, es su espada. Por eso, hermanos míos, vamos a terminar diciendo lo siguiente. Cuando hacemos todo esto, oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la Biblia a nuestra vida,
experimentamos la obra del Espíritu Santo, somos iluminados y transformados en nuestra vida. Esta es la labor principal del Espíritu Santo. Y no nos confundamos, hermanos míos, no nos confundamos con las ideas supersticiosas que se enseñan en algunas sectas y en algunas comunidades que sobreestiman las emociones y llaman unción a fenómenos psicosomáticos que están muy lejos de ser espirituales. Lean conmigo esta primera declaración, por favor. El Espíritu Santo no es un estimulador de sentimientos, es Dios mismo transformando nuestras vidas. De repente hay personas que me dicen que tienen un buen motivador, tienen un buen manipulador de conciencias, y está el tipo aquí al frente que dice: hermano, levante la mano. ¿Quiénes vinieron a alabar a Dios? Todos, bruto, todos. ¿Para qué me preguntas? A mí me cae gordo que me pregunten. ¿Con qué derecho me preguntas? ¿Qué te importa? Pues yo venía a lo que vine. Tú dirígenos en la alabanza o en lo que sea. ¿Cuántos? Grite. Y hay gente muy buena para manipular, muy buena. Y de repente cantamos algo, nos cuenta algo. De repente cantamos una canción acá, unas moviditas así, tumbuichis, y luego de repente una quieta. Y así que es como un gancho al hígado. Y hay quien me dice: y en ese momento, pastor, cayó el Espíritu. O sea, pues ¿dónde andaba o qué? ¿Cayó el Espíritu? Pues ¿dónde andaba? ¿No fue el que nos trajo al templo? ¿No fue el que preparó al predicador? ¿No fue el que inspiró los cantos que se cantan? No como si fuera la Biblia, pero sí los inspiró, sí movió a los compositores que compusieran esas cosas lindas. ¿No es el Espíritu el que hizo que los músicos tocaran y que los cantantes cantaran? ¿No es el Espíritu Santo el que nos guió a construir este edificio? Entonces, ¿de qué me sales con que de repente cayó? Pues ¿dónde andaba? Confundimos. Hay quienes creen que el Espíritu Santo es un estimulador de emociones, de sentimientos. Y creen que es eso. Yo cuento una ilustración lacrimógena o cuento una historia determinada de mi propia vida y la cuento con mucho sentimiento y usted llora. Yo sé que a veces los hago llorar a ustedes. Y eso es el Espíritu Santo, pues en el sentido general. Pero esa emoción, las lágrimas, son agüita con sal, ¿no es cierto? ¿No la aprobaron? Así es. Son carne. Son cosas de materia. Pero si esa emoción fue útil para grabar en mi mente una enseñanza de la palabra y me movió a tomar una decisión en relación a esa enseñanza, y cuando me voy de aquí, voy a mi casa y soy una persona diferente, eso es el poder espiritual. Esa es la unción de Dios, no el escándalo y el argüende que se arma en algunos lugares. Una prima mía, les he contado, era de una denominación así de esa clase. Ella me decía: no, sobrino, primo, no, tú eres bautista, tú no sabes de eso. Así como que me ninguneaba. Y dice: tú en mi iglesia cada domingo es un Pentecostés. Cada domingo es un Pentecostés. ¿Han leído Pentecostés? Capítulo 2 de Hechos. Y yo le dije: sí, prima. Ya, un día ya no me cansé y le dije: sí. Oye, porque era mayor que yo, bastante mayor que yo. Por eso digo de repente como tía, porque era muy grande. Pero le digo: oye, prima, ¿y entonces en tu iglesia cada domingo se ponen lenguas de fuego sobre las cabezas de todos los asistentes? Dijo: no, eso no, porque eso dice Hechos 2. ¿Y en tu iglesia cada vez que empieza el culto hay un viento recio? Dijo: pues no, tampoco hay eso. Yo creo que sí tenían abanicos, pero eso era otra cosa, ¿verdad? Le digo: ¿y en tu iglesia cada domingo se convierte en 3,000 personas? No, pues ¿por qué dices que era un Pentecostés? Si la ley dice que pasó todo eso. Ya sé lo que pasa en tu iglesia, que a unos les da la chiripiorca y empiezan a hacer balbuceos. Échale esta la balanza. ¿No es cierto eso? Ya entendió mi punto y ya no quiso seguir discutiendo conmigo. Hermanos míos, con todo respeto, y sé que algunos se pueden ofender de que digo esto, pero perdónenme, hay cosas que ofenden la palabra de Dios. Hay doctrinas e ideas y prácticas que ofenden a Dios. Eso es más grave que el que alguien se sienta ofendido porque decimos algo en contra de una doctrina. El Espíritu Santo no es un estimulador de sentimientos, es Dios mismo transformando vidas, como aquella señora, les he contado 1000 veces, que me decía que en Oreb estaba bonita la música y que yo predicaba bien, pero que no había unción, porque ella unción quería que cayera el Espíritu en aquel sentido de las emociones. Y yo le decía: la unción, hermana, es cuando usted va a su casa y es buena esposa. Entonces esa es la unción del Espíritu. Y cuando su esposo es buen esposo, esa es la unción del Espíritu, no el griterío y el argüende aquí en un culto. Esos son emociones. La unción es una vida transformada. Lean conmigo la siguiente parte, por favor. El Espíritu Santo no es un emocionador, es Dios mismo revolucionando nuestras ideas, trastocando nuestros valores, cambiando nuestras metas y ambiciones. Un día le preguntaron a un predicador cómo describía su conversión. Y él dijo: fui al templo por primera vez lleno de soberbia y de orgullo. Me creía muy sabio, me creía muy culto porque había leído muchos libros de filosofía. Y me creía la gran cosa y pensaba que podía hacer pedazos a cualquier fanático cristiano. Pero cuando Cristo se presentó a mi vida, caí.
Me quitó el tapete de debajo de mis pies, caí y todo mi edificio de naipes. ¿Ha visto cómo hacen edificios así de barajas? Todo mi edificio de naipes fue derrumbado y destrozado. Y ahí en el suelo el Señor Jesucristo me agarró y transformó mi vida, trastocó mi vida por completo. Me encanta esa descripción de conversión. El Espíritu Santo no es un emocionador, es un trastornador de vidas. Nos mueve valores, nos cambia metas, ambiciones, nos hace otros. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y no necesariamente acontece en un templo. Regularmente acontece donde andamos cada uno de nosotros viviendo. Y lean conmigo la última conclusión aquí. El Espíritu Santo no tiene la intención de hacernos sentir cómodos, triunfadores, empoderados, exitosos, ricos, superiores a los demás. Tiene la intención de hacernos nuevos. Síganle, píquele por favor. Otros, regenerados, santificados. Porque esa es la única forma de tener verdadero éxito, poder, triunfo y prosperidad, que es contentamiento. Líbrenos Dios, ore por favor, sigo insistiendo, ore por la red de pastores, ore y por un servidor, que nunca caigamos en la tentación esta de comenzar a decir mensajes cómodos, mensajes lindos, para que nadie se ofenda. Si el Evangelio ofende, si el Evangelio confronta, ¿cómo de que no? Y que no caigamos en esa tentación, porque muchos pastores caen en esa tentación y son obligados por su congregación. Por eso dice la Escritura que teniendo comezón de oír buscarán maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Es la gente que tiene ciertos deseos, que quiere oír eso y de repente se nota eso, porque yo he visto, yo sé, ustedes no saben eso, pero yo he visto personas salir de aquí enojadas por el sermón y sé que fueron enojadas por el sermón porque después me escribieron, al otro día me escribieron a la computadora y me dijeron por qué se fueron y me dijeron que les molestó mucho una cosa que dije yo, una palabra que dije. Y yo sí me siento triste, me siento mal, de verdad que sí. Oren por mí porque sí me deprimo por el suceso, pero no me deprimo por lo que dije, ¿sí me expliqué? De hecho le respondo a la persona y le digo, discúlpenos, tiene usted razón, se ofendió, disculpe usted, pero sabe una cosa, lo que dije es verdad. Así es que si usted piensa que eso no es verdad y nuestra iglesia no le gusta, está bien, usted está libre para ir a cualquier otra iglesia. Ha habido también personas que le escriben a Elí, o ahí me duele más, ahí me duele todavía más. Porque cuando le escriben a él, en realidad me escriben a mí, porque yo soy el que dirige ese asunto de los devocionales todavía, y tienen el correo mío o el teléfono mío y me escriben a mí. Y yo también les digo, eso que dijo el hermano Elí, yo también lo creo, es más, yo se lo enseñé, y valoro lo que dijo, y disculpe usted, si quiere, pues ya no escuche el devocional. Hubo una persona que me dijo, no, sí lo voy a seguir escuchando para ver cómo está la cosa. Dije, ¿cómo de que no, verdad? Nomás quería molestar, porque hay gente que le gusta encontrar el punto negro en todo, ¿no es cierto? Aunque no lo haya, lo inventa. Hermanos míos, termino diciendo lo siguiente. El Espíritu Santo es Dios. Que no prediquemos esos mensajes. No es que no prediquemos lo bueno, pero no dice la Escritura, mas buscad, ¿qué? Primeramente, ¿qué, hermanos? El reino de su justicia. Y todo esto vendrá, ¿qué dice? ¿Qué es lo que van a ir por añadidura? El vestido, la comida. Pero hay gente que anda predicando la añadidura, y cuando predican la añadidura, no necesariamente viene el reino. ¿Sí me expliqué? Predicar cómo tener finanzas sanas, no necesariamente hace cristiana a la persona. La hace con finanzas sanas, pero no cristiana. Porque se puede tener finanzas sanas sin ser cristiano, porque son métodos de matemáticas, de administración. ¿Me explico? Entonces lo primero es el reino, y viene la añadidura por consecuencia, no al revés. Cuidado con eso. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nuestra vida. Podemos decir que cuando andamos con Dios, cuando andamos con Cristo, es porque andamos con el Espíritu Santo, que Él es el Dios invisible en nosotros. Así es que, hermanos míos, porque Él es un Dios en tres personas: el Padre que gobierna el universo, el Hijo que se encarnó entre nosotros y el Espíritu Santo que está presente ahora mismo, el motor y la fuerza de nuestra vida. Lean conmigo esto, por favor, por último, todos juntos. Vivir en el Espíritu es vivir en constante comunión con Dios. Es experimentar su influencia cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando pasamos tiempo con el Señor en nuestra vida devocional, cuando nos reunimos con la comunidad de fe, cuando compartimos el Evangelio, cuando hacemos su voluntad. Es decir, cuando vivimos con un propósito espiritual. Hermanos míos, entonces andamos en el Espíritu. Y el apóstol dijo que andemos en el Espíritu. Y dijo que no nos embriagáramos con vino, sino que nos embriagáramos del Espíritu Santo.
Y si usted dice que estoy leyendo mal, no, así dice en el griego original. Si usted quiere que le cambie ahí embriagarnos del Espíritu, entonces cámbiele también arriba, porque ahí dice entonces llenos. No se llenen de vino, llénense del Espíritu. Pero la palabra que usó en griego es la palabra embriagarse. Entonces en los dos lugares dice lo mismo. Y la traducción más correcta sería: no se embriaguen con vino, embriáguense del Espíritu Santo. Se oye raro, metafórico, pero eso es lo que dice: llénense por completo del Espíritu Santo. El vino entra y el alcohol se apodera de todo y sentimientos, y por eso andas bien loco, bien mareado. Lo digo por experiencia ajena. Eso dice la ciencia. Y cuando te llenas de Espíritu, eso es otra cosa entonces. Hermanos míos, y por último, digamos así, digamos esto. Esto creemos: el Espíritu Santo es Dios obrando en nuestra vida. Y vivamos en el Espíritu. Señor Santo, pido con todo mi corazón que mis hermanos y yo aprendamos a vivir en tu Espíritu Santo. Que aprendamos los beneficios que significa permanecer en oración, en ayuno, en lectura de tu palabra, en reuniones cristianas, cantando tus alabanzas, Señor. Y sí, por supuesto, haciendo lo que nos toca hacer: trabajar, esforzarnos, ser buenos empleados, ser buenos jefes, ser buenos empresarios, ser buenos lo que sea nuestro oficio. Pero en medio de todo eso, Señor, siempre creyendo en ti, confiando en ti, sabiendo que tenemos una vida mixta, una vida híbrida, en la carne sí, en el mundo material, pero también espiritual, y podemos hacer conexión contigo a cada instante. De hecho, estamos en conexión contigo siempre por el poder de tu Santo Espíritu. Guíanos a mis hermanos, a mí, Señor, a entender esta realidad y a vivir los resultados, los beneficios de esta realidad espiritual. Gracias por tu Santo Espíritu que está entre nosotros. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.